Anteriormente habíamos hablado ya de la existencia de la recta tangente a una función en algún punto P. Vamos ahora a establecer la existencia de otra recta a la que denominamos recta normal. La recta normal tiene la característica de definirse en el mismo punto sobre el cual se define una recta tangente, llamemos el punto A, f de A, pero tiene la característica de que es perpendicular a la recta tangente. Recuerda que la pendiente de una recta tangente tú la estás calculando a través de esta expresión, como la derivada de la función evaluada en algún punto A. La pendiente de la recta normal, para que sea perpendicular a la tangente, se calculará como menos 1 sobre f' en A, siempre y cuando f' de A sea una cantidad distinta de 0 por todo lo que ya en su momento se ha comentado. ¿Qué pasa o qué sucede cuando f' en A es igual a 0? Bueno, cuando se presenta esta situación, significa que la ecuación de tu recta tangente, la que observamos aquí en rojo, es una recta horizontal. Es decir, geométricamente tu recta va a ser de esta forma. ¿Y qué va a suceder entonces con recta normal? Bueno, para que se cumpla la propiedad de que es ortogonal, es decir, es perpendicular a la recta tangente, pues será necesario entonces que la recta sea forzosamente vertical. Y para ser vertical, en automático va a obtener la ecuación x igual a a. Es decir, entonces que cuando la derivada sea distinta de 0, recta normal tendrá esta pendiente. Cuando f' en a sea igual a 0, significará entonces que la pendiente de recta normal se hace indefinida y en consecuencia entonces en automático la ecuación para que se cumpla la propiedad será x igual a a. Vamos a analizar un ejemplo. En el ejemplo 14 del manual se nos plantea lo siguiente. Tenemos una función f de x igual a x cuadrada menos 1 a la cuarta y queremos determinar las ecuaciones de la recta tangente y la recta normal a la gráfica de la función en el punto 1 medio, f de 1 medio. Para determinar la ecuación de este par de rectas, recuerda que para el caso de la tangente te has apoyado en la ecuación punto pendiente, es decir, hemos estado manejando esta de acá. Y menos y1 igual a pendiente por x menos x1, donde esta pendiente ahora, por todo lo que ya se ha comentado, se va a calcular como la derivada de la función. Así entonces, pues la ecuación, ya adaptándola a la coordenada que tenemos aquí, vamos a llamarla de forma general a, f de a, pasar a tomar esta forma. Y menos y1, donde y1 es f de a, igual a la pendiente que será la derivada de la función en a por x menos a. De esta forma tú vas a calcular la ecuación de recta tangente. ¿Y qué pasa si yo voy a calcular la ecuación de recta normal? Bueno, de hecho, según lo que comentamos, lo único que va a cambiar es la forma de la pendiente, es decir, esto pasará a ser menos 1 sobre f' en a por x menos a. Esta va a ser ecuación de recta normal. Pero recuerda que esto siempre y cuando tenga a f' de a distinta de 0. Caso contrario, pues la ecuación decíamos es x igual a a. En base a eso, entonces, vamos a calcular lo que requerimos. Lo primero que necesito calcular es la derivada de la función y posteriormente evaluar en a. Toma la función f de x igual a x cuadrada menos 1 a la cuarta y ya que es una función compuesta, según el video anterior, voy a aplicar la regla de la cadena. Derivo entonces y obtengo 4 por x cuadrada menos 1, que a la 4 menos 1 se hace 3, por la derivada de lo que está dentro de los paréntesis, que es 2x. O bien, ya reordenando, 4 por 2 se hace 8x por x cuadrada menos 1 al cubo. Esta es la derivada de tu función. Tú quieres la pendiente. Así que entonces sustituye el x que es de interés, que para este caso es 1 medio. Hago f' en 1 medio y obtengo 8 por 1 medio por 1 medio al cuadrado menos 1 al cubo. Vamos a meter todo esto a la calculadora y obtendremos como resultado
menos 27, 16avos. Ya tienes la pendiente de la recta tangente. Antes de empezar a sustituir en la ecuación que acabamos de enunciar, voy a calcular de una vez cuánto es f de a. F de a se refiere a calcular f de un medio. Me voy a la ecuación original y procedo a sustituir. Un medio al cuadrado menos 1 a la cuarta. Y haciendo la sustitución correspondiente, encontraremos que esto equivale a 81 sobre 256. Todo esto lo puedes meter a la calculadora y corroborar el resultado. Ya tengo f de un medio, ya tengo la pendiente y por lo tanto la ecuación de la recta tangente será y menos 81 sobre 256 igual a mi pendiente menos 27 sobre 16 por x menos a, donde a es un medio. Vamos a despejar. Y se hace igual a menos 27x sobre 16, menos por menos se hace más, 27 sobre 32, más 81 sobre 256. Sumamos estas fracciones y finalmente entonces obtengo que y será igual a menos 27x sobre 16 más 297 sobre 256. Ya encontramos la ecuación de recta tangente. Vamos a buscar ahora ecuación de recta normal. De acuerdo a lo que comentamos al principio, la única cosa que va a cambiar es la forma de la pendiente. Ya que la derivada aquí fue distinta de 0, pues entonces voy a calcular esa pendiente y voy a sustituir en la ecuación. La pendiente de recta normal será equivalente a menos 1 sobre f' en a. Regresemos aquí y observemos. F' en un medio fue equivalente a menos 27 sobre 16. Menos entre menos se hace más. Divido medios con medios y extremos con extremos y obtengo como resultado 16 sobre 27. Esta es pendiente de recta normal. Recuerda que esta fue pendiente de recta tangente. Así que entonces procedemos a sustituir y pasamos a obtener y menos un medio, hacemos la corrección aquí, f de a, que decíamos es 81 sobre 256 igual a 16 sobre 27 por x menos, aquí sí, un medio. Voy a proceder a hacer operaciones. Y se va a ser igual a 16x sobre 27 menos 16, que entre 2 se va a hacer 8, o sea, 8/27avos, más 81 sobre 256. Metemos todo esto a calculadora y obtenemos como resultado que y será igual a 16x sobre 27 y todo esto más 139 sobre 6.912. Y ya encontramos ecuación de recta tangente y ecuación de recta normal respectivamente. Vamos a dibujarlas para pues tener una mejor interpretación geométrica. Si tú metes, por ejemplo, esto a GeoGebra, tendrás esta representación. Esta es la función que nosotros derivamos. La ecuación de la recta tangente es la que observamos aquí en azul. Y la ecuación de la recta normal es la que tenemos aquí en rojo. Y en efecto, observa que en el punto A, F de A están formando un ángulo de 90 grados. Veamos otro ejemplo. Tenemos ahora a la función y igual a x cuadrada menos 1 a la séptima y queremos calcular también recta tangente y recta normal en el punto 0, menos 1. Misma idea que en el caso anterior. Voy a proceder a calcular la derivada de mi función. Como es compuesta, aplico regla de la cadena y obtengo que f' de x será 7 por x cuadrada menos 1, tomo el exponente y le resto una unidad, obtengo 6 por la derivada de lo que está dentro de los paréntesis, que es 2x. Multiplico y obtengo 7 que por 2 se hace 14x por x cuadrada menos 1 a la sexta. Y ya tienes derivada de la función. Ahora a ti te interesa conocer la derivada cuando x toma el valor de 0.
Por lo tanto, calculo pendiente de recta tangente, es decir, f' en 0, y obtengo como resultado 14 por 0 al cuadrado menos 1 a la sexta. Esto se va a hacer automáticamente 0. Es decir, entonces, que si yo procedo a sustituir, obtendré y menos f de a igual a la pendiente, es decir, f' en a, por x menos a. F de a diferencia del caso anterior, aquí no se va a calcular, de hecho ya te lo proporcionaron, es menos 1. Sustituyo entonces y obtengo menos por menos 1 igual a f' en a, que fue 0, por x menos a, que también es 0. O sea que todo este término se hizo 0. Menos por menos se hace más y obtengo como resultado y más 1 igual a 0. O bien, lo que es lo mismo, y igual a menos 1. Esta es la ecuación de tu recta tangente. Ahora calculemos la ecuación de la recta normal. A diferencia del caso anterior, aquí tu derivada sí se hizo 0. Así que entonces decíamos que cuando esta situación se presenta, yo ya no voy a calcular a la pendiente de recta normal como menos 1 dividida entre f' de a, porque lo que obtendría es una división entre 0, o sea, estaría pasando esto. Menos 1 sobre f' en 0 pasaría a ser igual a menos 1 sobre 0. La pendiente queda indefinida y entonces decíamos que para estos casos, pues la ecuación de recta normal en automático va a tomar la forma x igual a, donde a es 0. Ya tienes entonces ecuación de recta tangente y ecuación de recta normal. Para la representación geométrica, pues vamos a apoyarnos de GeoGebra. Revisamos acá. Voy a introducir a la ecuación que estamos trabajando. Ya se va a hacer igual. Decíamos en este caso a x cuadrada menos 1 y todo esto elevado a la séptima. Ahí está la ecuación. Ahora, tú calculaste la pendiente de recta tangente y recta normal en el punto 0, menos 1. Entonces vamos a generar ese punto. Por ahí escribimos 0, menos 1. Y aquí es el punto sobre el cual estamos trabajando. Para dibujar mi recta tangente, en GeoGebra voy a ocupar el comando tangente. Y tangente, voy a asignarle el punto sobre el cual voy a dibujar, que es el punto A. Y para la función f. Ahí está la ecuación. En efecto es y igual a menos 1. Ahora voy a generar mi recta normal. Y para mi recta normal, voy a ocupar la ecuación x igual a 0 automáticamente. Y observa que efectivamente, aquí tienes tu ecuación. Esta es la ecuación de recta normal y esta es la ecuación de recta tangente. Por este video es todo. En el siguiente vamos a analizar el proceso de derivación implícita. Nuevamente, si hay dudas, hay que irlas externando en los foros de plataforma o en la parte de comentarios de los videos.